Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén contigo, que la perfecta, hermosa y completa paz de nuestro Señor esté completamente en tu vida. Todo lo que hagas tenga un efecto positivo en la vida de tu familia, en la vida de los que te rodean, y que la gracia del Señor te acompañe en esta madrugada. Quiero darte una pequeña enseñanza que se desprende de lo que habíamos hablado el día de ayer. Ya nos vamos a ir a otro punto que tiene que ver con el declarar el tener fe. Mira, para poder entrar en el reino de Dios se tiene que tener fe. No podemos entrar al reino de Dios con la mente humana, con la mente crítica, con la mente analítica. Tenemos que entrar con el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que estar dentro de la esfera espiritual para poder creer, para poder entender lo que es o lo que corresponde al reino del espiritual, al reino de Dios. La Biblia dice y declara que ninguno puede entender, o nadie puede entender las cosas del Espíritu por la carne, porque las cosas del Espíritu han de ser entendidas por el Espíritu. Entonces, nada más tenemos que aprender a entrar en la esfera, en la dimensión, en el ámbito espiritual, para poder sacar la bendición espiritual que está ahí siempre para nosotros. Quiero que empecemos, leyendo el capítulo 11 y verso 24 de San Marcos, donde Jesús está hablando. Te voy a dar el contexto rápido de lo que ocurre. Recuerda que Jesús iba caminando con sus discípulos una mañana y iban caminando de Betania a Jerusalén, y Jesús al caminar se encontró con una higuera. Dice que la vio de lejos y se acercó para ver si encontraba en ella fruto. Y cuando la vio y que buscó fruto en ella y no lo halló, entonces le dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y entonces Jesús se va al templo, y bueno, se va a Jerusalén, y cuando llega al templo, cuando entra al templo, es la parte donde Jesús empieza a hacer esta limpieza del templo, ¿no? Que entra y ve a los cambistas, a los vendedores, etcétera, etcétera, y empieza a enojarse y a volcar las cosas a la gente, las empieza a latigar y les dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y bueno, esa no es la esfera en la que quiero meterte. Quiero que lo entendamos, porque ese es el contexto. Jesús estaba haciendo algo en ese momento. Al siguiente día regresan por el mismo camino de vuelta a Betania, y cuando están llegando a la zona donde estaba la higuera, donde está la higuera, se dan cuenta los discípulos y dicen: mira, la higuera que Jesús habló ayer ya ahora está completamente seca. Está completamente seca. Entonces Jesús, esto dice en el verso 20, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús les dice a los discípulos, entre otras cosas, que si tienen fe, que tengan fe en Dios, más bien, les dice: tengan fe en Dios, creer en Dios. Les digo la verdad, o de cierto les digo, que si ustedes le pueden decir a la montaña: levántate y échate al mar, eso sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Y luego el verso 24, que es el que quiero que destaquemos, aunque el 23 está súper interesante, dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido ya, será suya. Lo voy
voy a leer de nuevo. Les digo que ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido ya, será suya. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente y quiero leer también la Nueva Versión Internacional. Jesús les dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y aquí yo veo que hay dos elementos, uno es la oración y otro es la fe, creer. El creer significa tener fe, ¿vale? Nosotros tenemos que poner mucha atención a esto, porque, a ver, ¿cuánta gente ora y ora y ora y no recibe? Santiago lo declaró de una manera muy clara, muy específica. Dice: oran y no reciben, pedís y no recibís, porque no pedís como conviene. No saben pedir. Y hay dos partes del pedir. Es pedir ¿para qué? Para mí nomás, para bendición mía y para estar mejor y ya. No, aparte de pedir para mí, ¿qué es lo que conviene? Pero aparte de eso, les dice, la frase más simple es: piden y no reciben porque no piden como conviene o como corresponde. Aquí Jesús nos está diciendo cómo debemos de pedir. Dice: cualquier cosa que estén pidiendo en oración la obtendrán. ¿Cuándo? Cuando crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. O sea que tenemos que juntar dos cosas. Tengo que juntar oración, que ya la tengo. Muchos de nosotros tenemos bastante oración. Muchos de nosotros estamos cada noche orando. Muchos de nosotros estamos rogando a Dios por alguna bendición, por alguna sanidad, por alguna salvación, por algún proceso que se tiene que cumplir, por alguna necesidad espiritual, por alguna situación particular. Pero muchas veces en el pedir de nosotros hay mucha incertidumbre. Y en el sentido es de que, como yo les ponía el otro día a los hermanos, a la red de varones, les ponía el ejemplo que imagínate que tú eres, yo les decía, imagínate mi hijo llega a la casa después de la escuela y llega con hambre. Él se la pasa toda la mañana en la escuela y luego a las 2, 3 de la tarde, 2:30, 3, anda llegando a la casa, llega muchas veces caminando, otras veces vamos por él, pero en cuanto llega directo al refri. Y él abre el refri y ve las cosas que están ahí y dice: se me antoja esto, si hay jugo, pues agarra el jugo, si hay un refresco, lo agarra, si ve que hay agua fresca, pues la levanta, si ve que hay una fruta, se la agarra y la toma y es sencillamente va y abre ese refri y lo saca. Él sabe que lo que está ahí, aunque yo lo pagué, es suyo. Aunque mi esposa lo haya comprado, es suyo. Que lo que está ahí le pertenece. Él entra con confianza y abre el refri y saca la naranja, saca la manzana, saca la fruta, saca la uva. Le encantan las uvas. Saca las uvas y puede dejar sin uvas al resto, pero él llega y come lo que hay porque es suyo. Él no llega, fíjate bien, qué es lo que no hace. Él no llega diciendo: papá, si es tu voluntad y si te apetece, ¿podrías dejarme abrir el refrigerador a ver si encuentro algo para poderlo sacar y comérmelo? Si es que no, si es que es tu santísima voluntad. Y yo sé que nosotros tenemos que tener un respeto a Dios. No quiero enseñar algo que no, ni quiero que tomes una idea equivocada. Pero nosotros somos hijos. A los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. Y los que creen, no nada más creen de palabra. Pablo dijo: muéstrame tu fe con palabras y yo te mostraré mi fe con hechos. Tú me muestras tu fe en lo que dices, pero yo te muestro mi fe en lo que hago. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y les estoy diciendo lo que Jesús nos dice. Vamos a juntar esa idea con esta otra. Al que cree, todo le es posible. Jesús les dice: tengan fe en Dios, crean en Dios.
al creer en Dios nos volvemos hijos, tomamos esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya fuimos hechos hijos de Dios por nuestra fe. Entonces les dice, a ustedes les digo que pueden orar por cualquier cosa y si creen que ya la han recibido, será suya. Yo no sé si estés entendiendo esto, hermano, pero la palabra es clara y habla por sí misma. Yo no tengo que interpretarte lo que dice porque lo estás entendiendo por ti mismo. Les digo que si ustedes oran por alguna cosa, por la cosa que estén orando, por cualquier cosa, en la versión original dice, por tantas cosas como estén, por tantas cosas como estén requiriendo, o por tantas cosas como estén, a ver, déjenles digo, sí, todas las cosas, tantas como estén orando y solicitando, o sea, pidiendo. Hay que estar orando y solicitando, pero tienes que creer. Y el tema aquí es este, vamos a enfocarnos en la parte de creer. La oración ya la tenemos, estamos orando, estamos haciendo oración matinalmente, nocturnalmente. Muchos lo hacemos en la madrugada, otros lo hacen en el día, otros lo hacen en la madrugada y en la tarde, a mediodía, a media mañana, a medianoche. El caso es que estás orando, pero estás recibiendo lo que estás pidiendo, estás consciente de lo que va a suceder, estás creyendo que va a suceder. Y aquí yo quiero enfocarme en algo. Mira, yo de hecho tengo aquí un pequeño dibujo, no lo vas a poder ver porque esto es algo auditivo nada más, ¿verdad? Espero que cuando subamos este material al podcast se pueda poner esta imagen que tengo yo aquí representada. Fíjate bien, yo te voy a pedir que te imagines una línea de tiempo donde tú estás en el ahora, y en el ahora estás orando y estás pidiendo algo, pero te vas a salir de esa línea y vas a volar hacia el futuro. Ahorita dibújala si quieres una línea así de horizontal de izquierda a derecha y ponle ahora en la parte inicial y ponle futuro en la parte de la derecha al terminar. Te paras ahí y luego vas a dar un brinco hacia la mitad, hacia atrás, y ahí vas a poner una flecha. Y ahí vamos a marcar 3 puntos, el ahora, el futuro y el pasado del futuro. Suena muy revuelto, pero en esta idea yo quiero que tú veas que vas con tu oración cuando tú crees que ya has recibido. Fíjate que la palabra dice que ya has recibido. Si creen que ya han recibido, será suya. Es decir, nosotros tenemos que ir al futuro y pensar desde ese futuro que ya lo hemos recibido, agradecer porque ya lo recibimos, actuar. Imagínate cómo estarías tú si ya ocurrió. ¿Qué dirías? ¿Qué harías? ¿Cómo adorarías a Dios? ¿Qué harías? ¿Cómo aplicarías eso? ¿Cómo usarías eso para la gloria de Dios? Todo eso hazlo desde ahorita, creyendo que ya lo vas a haber recibido. Y cuando llegue el momento, aunque esté en tu futuro, lo vas a recibir y vas a ver la gloria de Dios. Creer, fíjate bien, creer es imaginar lo que no existe. Eso significa creer. Cuando no está físicamente visible, cuando no está físicamente tangible, cuando yo no lo puedo simplemente palpar y ver y está allí. Por ejemplo, creemos en muchas cosas que no se pueden palpar en el momento. Creemos en el Espíritu Santo, por ejemplo, creemos en Dios. Yo no lo puedo así como palpar físicamente, aquí está Dios, no, pero yo creo que está ahí, es algo que sí existe, pero no se ve, no está visible, no está tangible en ese instante. Lo que pone el milagro en tu mano es creer. La oración es solamente la comunicación de tu necesidad con Dios. Cuando tú oras, tú comunicas tu necesidad y tu petición a Dios, pero creer es lo que hace que eso venga a tu mano, que eso que estás pidiendo se haga verdadero, se haga visible, tangible, que lo puedas tener en tu mano. Entonces, ¿cómo podemos comprobar esto? Hay muchos casos en la Escritura donde esto ocurrió. Por ejemplo, hay una persona que llega y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. Esa persona, estoy seguro que en su estado personal
pudo haberse imaginado, pudo haberse proyectado y dicho, lo voy a hacer y creo que Él me va a sanar. Yo sé que Él me va a sanar. Y a lo mejor se veía dándole gracias. Y entonces lo recibe. Jesús lo sana. La mujer de flujo de sangre, ella decía a sí misma, se decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella se estaba adelantando a su tiempo y entonces estaba sacando el milagro desde allá. Lo estaba sacando para este momento, para ese instante en ella. Entonces ella tuvo que aplicar lo que aprendimos ayer y antier, entrar en el tiempo de Dios, entrar en la esencia del tiempo de Dios para poder alcanzar el futuro, verlo y entonces regresar. Y nuestra imaginación es una de esas herramientas para entrar en el futuro y ver lo que queremos, lo que necesitamos, lo que solicitamos a Dios como si ya ocurrió. Creyendo, como dice en el verso 23 del capítulo 11 de Marcos, antes del que estamos leyendo, les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Ninguna duda. Tienen que imaginarlo, es lo que les está diciendo Jesús, lo tienen que imaginar que ya ocurrió, lo tienen que ver ya terminado, ya concluido, y de ninguna manera dudar en el corazón, porque si dudas en el corazón entonces no ocurre. Me encanta pensar que cuando la gente, y darme cuenta que cuando la gente ora y no imagina lo que está orando, su oración está incompleta. Y me encanta porque, digo, es tan sencillo a veces alcanzar la bendición, pero muchas veces estamos orando y estamos cavilando, y qué tal si no ocurre, y qué tal si no pasa, y qué tal si no, y qué tal si esto, y qué tal si lo otro, pero y si qué tal si Dios me lo da y entonces esto, hermano, entonces estás teniendo duda en el corazón. Cuando tú no logras imaginar el resultado de lo que estás pidiendo, si tú estás orando y no estás imaginando lo que estás orando, entonces está incompleto. Tú puedes traer cualquier cosa del ámbito espiritual, porque la fe se muestra. La fe son actos proféticos. La fe la gente está buscando en el espíritu lo que ya tiene en la mano. Cuando Moisés empezó a pensar en qué iba a tener que hacer para llevar al pueblo al otro lado del mar, cuando estaba atorado con aquella situación de que venía Faraón y detrás de él estaba Faraón y enfrente de él está el mar, y él empezó a dudar y empezó a pensar en que el Señor le dice, extiende tu mano y extiende la vara que está en tu mano y dile al mar que se divida. Él tenía que hacer eso y él tenía que confiar que iba a suceder. Imagínate que él estaba ahí pensando que las cosas no iban a suceder. Por supuesto que se habría detenido la bendición, se habría detenido aquello que tendría que ocurrir. Uno de los ejemplos que me gusta considerar es cuando ocurrieron varias cosas, el inicio del ministerio de Eliseo, el profeta. Cuando llegó a Gilgal, dice que había una grande hambre, en el verso 38 del capítulo 4, si no recuerdo mal, capítulo 4 es correcto. Y entonces había mucha hambre en esa zona, en esa ciudad, y cuando llegó ahí, dice la escritura así en el 23, es el verso 38. Sí, en el verso 38. Entonces es 4:38 de Segundo de Reyes. ¿Sí? Segundo de Reyes 4:38. Lo voy a leer. Aquí lo encontré ya. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, haz sopa, haz caldo. Y salió uno de ellos al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después
sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Y entonces dijo: traigan harina, y la esparció en la olla, y dijo: den de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? El hombre les resuelve una situación, él es el profeta, él es el que sabe qué hacer, él es el que tiene el conocimiento, tiene la oración y tiene la fe. Él tiene el manto. Pero mi pregunta es, ¿por qué harina? ¿No haberle echado sal? ¿Podría haber sido cualquier otra cosa? ¿Por qué no simplemente tiraron el potaje? Lo que quiero que veas es que cuando uno aprende a vivir en fe, uno ya no está ligado a las reglas y a las leyes de esta tierra, de esta dimensión. Uno sobrepasa esos límites y va a haber muchos momentos en los que Dios te va a dar situaciones en concreto donde vas a tener que simplemente decir que quieres que ocurra algo, pensarlo o imaginarlo, decirlo y recibirlo. El profeta ocurrió esto, fíjate bien. Primero es esto, ¿verdad? No había que comer, por eso no la tiraron, no podían desperdiciar aquello, pero él tenía que hacer algo para cambiar la esencia, la naturaleza de aquella comida. Era envenenante, pero él la cambió en algo que podría ser comible, comestible. ¿Cómo lo hizo? Usó algo que en el ámbito natural simplemente es algo más, harina, y la posó sobre la olla, la echó sobre la olla, la esparció sobre la olla y se acabó la enfermedad, digámoslo de esa manera, se acabó el veneno. Pero fíjate lo que pasa en el verso 42 también. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, en total 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. ¿Te fijas qué es lo que él usó? Harina. ¿Y de dónde sale la harina? Del trigo, le traen trigo. ¿Qué se puede hacer con la harina? Pan. La harina es un momento entre tantos del trigo y el pan. El trigo se convierte en harina, la harina se convierte en pan. ¡Wow! La presencia de Dios nos ayuda a entender que el presente, el pasado y el futuro de algo están en nosotros, y si nosotros lo tenemos en la mano, entonces podemos hacer uso de ellos. Fíjate bien lo que hace el varón de Dios, como lo llama aquí la escritura, el cual, dice, trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en la espiga. Y le dijo el varón de Dios, es decir, Eliseo, le dijo a ese hombre: dale a la gente para que coma, a los que están ahí, a los profetas, a los hijos de los profetas. Y le respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Imagínate, 20 panes para 100 hombres. Pero él le volvió a decir, el profeta le dijo: dale a la gente que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces fue y lo puso delante de ellos, y comieron, ¿y qué crees? Les sobró, tal como la palabra de Jehová lo había dicho. Ahora, este hombre ya estaba empezando, ya estaba entrando a vivir en esa nueva dimensión, en esa dimensión distinta, donde él decía esto y ocurría aquello, donde la naturaleza de las cosas ya no obedecía a la naturaleza. La física se rompió, la física se trastabilló cuando la fe entró en actividad. Cuando tu fe entra en actividad, y cuando estoy hablando de entrar en actividad,
quiere decir que tú empiezas a ver en tu corazón, sin dudarlo nada, que eso ya ocurrió. El profeta le dice, van a comer y va a sobrar. ¿Por qué sabía que iban a comer y iba a sobrar? Porque él ya lo había visto dentro de su corazón. Pero no nada más eso, quiero que te vayas conmigo al siguiente capítulo. No al siguiente, al 5, sino hasta el 6. Y que vayamos al verso 1 y 2 y hasta el 6. Y fíjate lo que ocurre. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar donde habitemos. Es decir, querían hacer una casa, un lugar para habitar. Y él dijo, anden, vayan. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Pero se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y le sucedió que mientras uno de ellos derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ay, mi señor, era prestada. Entonces el varón de Dios le preguntó, o sea, Eliseo le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él, el profeta, cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hielo y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. O sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Es muy simple y a la vez te puedes enredar si es que no pusiste atención antes. Si oras y no puedes imaginar, si declaras y no puedes imaginar, si tienes una necesidad y no puedes imaginar, si no lo puedes ver, entonces no existe. Y si no existe, no puedes traerlo al ámbito de la dimensión donde lo necesitas. En ese momento ellos necesitaban que aquello flotara. El profeta toma algo que flota, un palo, y lo echa al agua. Y él dice, así en su cabeza, él se lo imagina, así como flota este palo, así va a flotar el hacha. Esto no lo dice la escritura literalmente, pero yo me lo puedo imaginar. ¿Por qué? ¿Para qué un palo? ¿Por qué no otra cosa? Una rama. Él cortó la rama o el palo y lo echó. Y así como flotó ese, flotó el hacha. Y la sacaron. Hermano, vas a poder lograr cosas que no tienen límite, que no tienen una explicación humana, que no tienen una forma de verse. La sanidad, el milagro, la bendición, lo que necesites lo vas a poder tomar porque eres como mi hijo. Cuando llegas a la casa de papá, llegas a lo tuyo, llegas a tomar lo que te pertenece, llegas a hacer uso, a hacer posesión de lo que ya es tuyo. Porque todo lo que es de Él es de nosotros. Todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando tú vayas por una bendición, créela. Orienta tu oración en esta noche con esta palabra. Y mientras ores, imagina lo que estás orando. Agradece lo que estás orando. Vivencia lo que estás orando. Y verás la diferencia. Que el Señor te bendiga.